Un punto es lo que lleva Guaraní en todo lo que llevamos de campeonato. Otras 2 fechas, una contra Olimpia y otra contra Trinidense. No ganó en todo el año ni en los amistosos contra San Lorenzo. Empató un partido contra Trinidense y perdió contra Olimpia. Los que antes eran buenos ahora son un espanto, y los que ya eran un espanto ahora son peores que eso. Y ahora mismo los que están arriba son Nacional y Libertad. Un partido con muchas novedades, entre ellas la aparición nuevamente después de 9 meses como titular de Gaspar Servio, un arquero que es uno de los más recordados en el club. Cuando venía levantando su nivel, sufrió una lesión en la rodilla que lo marginó durante 9 meses fuera de las canchas. Más de eso, después volvió en el arco titular tras la lesión de Aldo Pérez. Y tiene 1 a 2 meses para recuperar esa titularidad y que no se la termine devolviendo a Aldo Pérez. Partido horroroso que de por sí, si lo ves en el análisis, en el resumen de Tigo Sports, te sale la jugada del penal, la jugada del tiro libre y después la última que tuvo Torales al minuto 80 y no sé cuánto. Eso demuestra que directamente ocasiones de gol no hubieron. El equipo no tiene peso en ofensiva. Y acá es cuando yo digo, Bernay, basta con el 4-3-3, no está sirviendo de nada. Porque si vas a poner 4-3-3 y luego lo vas a mandar al mediocampista a la zona del área chica, no te sirve de nada, porque el mediocampista no tiene el olfato de gol que tiene un 9. Entonces, en vez de poner 4-3-3 y mandar al mediocampista al área, ¿por qué mejor no pones un 4-4-2 directo? Pones un 9 en vez de un mediocampista en el arco. Yo voy a decir otra cosa. Puedo decir 1000 y 1 cosas de Ferfer, pero estos partidos te lo gana él. Y me hago responsable de lo que digo. Hoy ayer Fernando Fernández jugaba y Guaraní ganaba el partido, y hoy estábamos hablando de que Guaraní tenía 3 puntos en el bolsillo. Porque hay muchas jugadas en las que los jugadores de Guaraní buscan constantemente hacerse ese espacio, como que buscan abrirse un hueco para poder patear, y la mayoría de las veces no lo terminan consiguiendo porque los defensores son muy vivos y no pueden conseguir un hueco para patear. Iván Ramírez tuvo una en la que quedaba enfrente del arquero, pero hizo 1 o 2 enganches para sacárselo de encima al defensa, para abrirse el hueco, y se lo terminaron sacando. Y sin embargo, Fernando Fernández puede decir 1000 cosas, del que está gordo, que no corre, que no pasa bien. Puede decir un montón de cosas del que yo, en muchas de esas cosas que dice la gente, no estoy de acuerdo. Y sin embargo, el tipo es un tipo que, primero que nada, como 9, te hace muchos espacios. Lo que hace que los jugadores estos que buscan siempre hacerse un espacio, consigan ese espacio que buscan. Y además de eso, él en sí no es un jugador que necesita espacio. Vos lo ves a él, ves algunos de sus goles y te das cuenta que no necesita mucho espacio ni mucho tiempo para resolver una jugada y terminar rematando. Más allá de que termine en gol o no termine en gol, es un jugador que no necesita tiempo ni espacio para definir. Y eso es justamente lo que a él le da tanto valor como goleador, que de última te saca el tiro de cualquier lado. Y hoy Guaraní tenía a Fernando Fernández y le ganaba a Trinidense. Y no me animo a decir que le ganaba a Olimpia, pero por lo menos le sacaba un empate. Y obviamente jugando con 4-4-2 y con Ferfer abriendo el espacio a Iván Ramírez. Dicho esto, Guaraní salió con Gaspar Servio en el arco. Se lo vio bastante inseguro, pero sabemos que con el correr de los partidos esto se le va a ir, porque es un tipo que tiene mucha experiencia y se le va a pasar. En la dupla central, Saracho y Segovia, una dupla central que me gustó bastante, sinceramente. La verdad es que tuvo mucha profundidad. Era el central que teníamos que ponerlo en un partido como este, y se nota que cumplió, que rindió y que nada. Por arriba no pasa nadie de él, gana todas arriba, y hay que ver cómo va, porque en salida es bastante bueno también. Yo lo había dicho, yo vi su video, por arriba no le gana a nadie, que tiene buen pie en salida, pero también tiene mucha para revolarla. Y después sabemos que Saracho, el jugador, 7 puntos para arriba en la mayoría de los partidos de Guaraní. La semana pasada debió ser molestado, no lo fue, y esta semana sí le tocó en este partido, en el que pasamos a calificar a Maidana, que Maidana, otro partido intrascendente. No está ese Maidana que era determinante en cada uno de los partidos. Creo yo que por la formación del director técnico también, en esta postura que tengo yo de basta el 4-4-2, en el que al no estar Iván Ramírez como segundo punta por el lado de Maidana, evidentemente le cuesta más generar su juego. Y en el lateral derecha, Dani Pérez, que Dani Pérez es un jugador que a mí me gusta mucho, es mi pupilo, mi protegido. Habrá que ver cómo progresa al correr de los partidos, porque como Servio hizo la pretemporada pero no está seguro, y vamos a ver con el correr de los partidos si recupera ese nivel que tuvo con Chiqui. Los dos del medio, Mansur y Martínez, la verdad que siempre son los más correctos de Guaraní. Más allá de que Mansur ya otra vez está con esta de querer hacerse lujo innecesario, que después no sirven de mucho, no aportan mucho, que también si te salen mal son muy peligrosos. Pero siempre son los dos del medio que más cumplen. Hoy creo que Luis Martínez un poquito más que Mansur, porque de Mansur se espera mucho más todavía.
pero de momento bien. Y luego está Matías López, que también le falta mucho. Es un tipo que no puede pasar un partido sin caerse. Siempre. No hay un solo tiempo, ni siquiera partido, un solo tiempo en el que Matías López no termine una jugada cayéndose. Es un tipo que tiene la habilidad por defecto de desparramarse. Más allá de eso todavía le falta. Ojalá que se acople al equipo, porque yo sigo esperando mucho más de él. Por la banda de Derris Rodríguez, que se está convirtiendo en alérgico a patear al arco. Yo lo había dicho en el partido contra Olimpia. Puedes ser un mágico, pero si tu jugada no aporta nada, no sirves tampoco. Sirve para tu estadística de regate completado, pero para más allá no. Y yo decía que se estaba convirtiendo en un Julio Enciso antes de Lara Alfaro. Ese Julio Enciso que siempre la quería para él y no la soltaba nunca. Ahora, ese Julio Enciso pateaba cuando tenía la primera oportunidad. Este Derris Rodríguez no patea, siempre la quiere tener ahí. Está como que buscando el hueco perfecto. No se arriesga a patear. Por derecha, Miño, que bueno, salió. Pero Miño siempre le aporta mucha claridad y mucho juego a Guaraní. Es un jugador que tira lindas jugadas, pero a la hora de construir facilita mucho el juego y lo hace de una manera muy bonita y muy estética. Lastimosamente fue suplente el gran parte del torneo clausura, entonces ahora recién está empezando a demostrar. Y se nota que lo están llevando a poquito. Yo le tengo esperanza a Miño igual. Y en punta Iván Ramírez, que bueno, se está convirtiendo en un alérgico más al gol y demuestra que Guaraní necesita 9. También Richard Torales, que entró, lo hizo de manera muy intrascendente. Ese suspiro es de completísima resignación. Pero yo siento que en la fecha 3 contra Rubioñú Guaraní va a tener ese triunfo que lo va a impulsar. Yo lo creo, no sé si vaya a pasar, yo lo creo. Después entró Diego Fernández, que tampoco fue muy trascendente el juego que digamos. También entró... Claro, el que jugó titular fue Barbote, ahora que me lo recuerdo. Fue Barbote el que entró de titular, que tampoco lo hizo muy bien, que digamos. Luego salió Barbote y ahí entró Dani Pérez. Pero por eso yo tengo el recuerdo de Dani Pérez siendo titular. Una disculpa enorme, por favor. Entra Dani Pérez, que no mejora lo que hizo Barbote, que tampoco fue mucho, con lo cual queda debiendo. Y luego Llano, que más de lo mismo. Tampoco no te aporta mucho. Así nomás, Guaraní vuelve a empatar 0-0 contra Trinidense. No sé por qué digo vuelve a empatar. Supongo yo que es porque Trinidense no pierde contra Guaraní desde hace un montón de tiempo y es una vergüenza que no tenga de hijo Trinidense. Es poéticamente horrible. Nada, un saludo, beso, abrazo. Suscripción, likeazo, por favor, porque la estoy pasando bastante mal por cómo está jugando este equipo. Y nada, adiós. Aguante Guaraní, siempre.